Seguimos recorriendo la información en SOS Señal de Radio y uno de los temas que veníamos tratando en nuestro programa de hoy sábado era el tema de la dignidad que tenemos que tener como argentino en cuanto a los dichos de Boris Johnson, este premier británico, en donde, bueno, amenaza de alguna manera de poner armamento nuclear en la isla, de aumentar el caudal de armamento y de efectivos militares, y que si es necesario ante cualquier agresión utilizarlos, ¿no? Por este tema, bueno, hemos hablado con diferentes compañeros. Ahora estamos con Sebastián Salgado, docente de nuestra Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Periodismo, alguien que ha estado en Malvinas. Él es corresponsal de Hispan TV en nuestro país, y bueno, la historia es hablar y conocer un poquito más de lo que pasa ahí en Malvinas. Él ha estado ahí, ha de alguna manera denunciado de la base militar que se estaba armando en su momento, y que bueno, hoy por hoy hay que corroborar que está la base militar, que es un puente de la OTAN para, no solamente para estratégico para el manejo de la entrada y salida de los océanos, sino también se busca de alguna manera, ¿cómo lo podríamos decir? No digo invadir, pero sí de alguna manera colonizar la Antártida, ¿no? Porque también eso pretende Inglaterra. Pero bueno, vamos a hablar con Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto, como siempre, hablar con vos y con todo el equipo de SOS Señal de Radio. Bien, bueno, contanos, vos, tu experiencia, has estado en Malvinas, ¿qué nos podés contar de todo esto que ha pasado también esta semana, no? Sí, sí, es cierto, ¿no? Cuando se acerca el 2 de abril, la sensibilidad sobre el tema Malvinas aparece, ¿no? No importa cuántos años hayan pasado desde 1982, que, bueno, es algo que a los argentinos nos sensibiliza, nos toca fibras muy internas, y por eso no es casual, ¿no? Esto que vos decís de en qué momento los ingleses hacen declaraciones sobre determinadas cosas. Es cierto también que mencionó a otros enclaves coloniales, como Gibraltar, no sé, los españoles no les gusta mucho hablar de eso. Pero a nosotros creo que los seguimos sintiendo como una afronta, ¿no? Yo creo, Gustavo, que es importante, ¿no?, recapitular un poco las cosas que han pasado en los últimos meses para que Boris Johnson se haya sentido en una situación como para generar tensiones, si se quiere, con el gobierno argentino. Por un lado, hay que recordar que lo que trascendió a través de un medio británico, ellos lo clasificaron como filtrado. Bueno, vos y yo tenemos cierta experiencia en el periodismo, en la comunicación popular, y podríamos tomar como una regla prácticamente que se filtra lo que se quiere ser filtrado, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es una manera indirecta del gobierno británico de hacer este tipo de amenazas. ¿Por qué? Porque lo disfrazan de un papel interno y de consumo doméstico del gobierno británico. Entonces, un diario dice, filtramos este documento en el que Boris Johnson dice que está dispuesto a usar la fuerza para defender los enclaves coloniales, incluyendo las Islas Malvinas. Entonces, si hay una respuesta del gobierno argentino en ese sentido, Boris Johnson, agarrado de la cintura, puede decir, no, bueno, pero ahí es porque un periódico se metió en nuestra comunicación interna, pero no era lo que yo había querido decir. Entonces, ese es un primer detalle que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Estos tipos tienen más tiempo que nosotros trabajando la diplomacia y la guerra. Entonces, hay que saber entender esos tiempos. Cosa que los militares argentinos no entendían, que se creían que eran aliados de los yanquis y que los yanquis nos iban a bancar si íbamos a una guerra. Bastaba leer un par de libritos de historia para darse cuenta que eso nunca iba a pasar. Pero bueno, eran más afectos al whisky que a los libros. Ese es un capítulo que hemos dejado, si se quiere, un poquito atrás. Ahora, ¿qué otras cosas hay importantes en este contexto? Bueno, durante el gobierno de Macri, vos y yo y la audiencia de SOS Señal de Radio nos ha escuchado hablar muchas veces, ¿no?, de lo que fue la entrega, el pacto Forador y Duncan. Sí.
Pero ahora también nos llega el momento de analizar cuál es la postura del gobierno de Alberto Fernández en el contexto de Malvinas. Atención, que cada vez hay más indicios de que la política exterior de Alberto Fernández, en la figura de Felipe Solá, el ingeniero agrónomo a cargo de la Cancillería Argentina, se parece más a la política exterior de Menem que a la política exterior de Cristina Fernández. Muchísimo más. La política exterior de Felipe Solá se parece más a la política exterior de Guido Di Tella que a la política exterior de Timerman. Es importante tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Y en qué podemos verla? Bueno, hay varios aspectos. Si nos vamos algunos meses para atrás, poquitos, podemos recordar de que la Cancillería Argentina informó de que un buque guardacosta estadounidense que estaba dando la vuelta al continente y no sé qué, iba a pasar por aguas argentinas. Si vos vieras el comunicado de la Cancillería Argentina, da vergüenza ajena. Es que Estados Unidos le avisa a Argentina de que ese buque iba a pasar por aguas argentinas. Le avisa, no le pide permiso. Y increíblemente, la oficina de comunicación de Cancillería son tan torpes que así escriben el comunicado. No contentos con eso, y viendo de que muchos comunicadores pusimos, ¿no?, en tela de juicio esta situación, y en el contexto del COVID, la Argentina encontró una cierta excusa para decirle, bueno, está bien, pasen por nuestro mar argentino, pero ya no los vamos a recibir en Mar del Plata como habíamos quedado. Ahí se alebrestaron un poco los ánimos del gobierno de Estados Unidos diciendo, pero muchachos, si habíamos quedado en eso, que nuestros marineros podían bajar ahí y que era una visita de cortesía. Bueno, lo cierto es que no tuvieron permiso de bajar, por lo menos de manera legal y de una manera que nosotros nos hayamos enterado. Si en algún lugar apartado de la Patagonia esta gente tocó tierra, en este momento la verdad que no lo sabemos. Pero oficialmente no se les dio el permiso. ¿Qué pasó un mes después de eso? Nos enteramos por un tuit del Ministerio de Defensa Argentina, a quien le seguimos al ministro Rossi, de que un submarino nuclear de los Estados Unidos estaba siendo escoltado por aviones británicos, de esto hace un mes, en el momento que estamos hablando ahora, en marzo del 2021, un submarino británico, estadounidense, el Greenville, ¿sí?, escoltado por aviones británicos. Se sacaban la foto desde el aire como una manera de decir, vos no me dejaste bajar a mis marineritos en tu territorio, mira, te meto un submarino nuclear enfrente a tu país. Y no solo eso, estoy haciendo un ejercicio naval en conjunto con los británicos que están en las Islas Malvinas, con aviones británicos escoltando y siguiendo la ruta del submarino. Bueno, no podemos no pensar... Sí, Rossi en ese momento dijo que se había entendido mal, que era un submarino con tracción nuclear, pero no que tenía armamento nuclear. Se justificó de esa manera. Eso Rossi no lo sabe, eso Rossi no lo va a saber, porque se enteró por un tuit de ellos mismos de que ahí estaba el submarino nuclear. Uh-huh. Entonces, si no tenemos capacidad de detección de que hay un submarino en aguas circundantes de la República Argentina, mucho menos vamos a estar enterados de si alguno de sus misiles, que tienen capacidad para tirar torpedos submarinos, y no solo eso, de que si sale a superficie, el Greenville puede tirar misiles, digamos, desde mar hacia tierra. ¿Sí? Lo hacen flotar y en la parte de arriba pueden tirar los misiles Tomahawk. Bueno, esos misiles Tomahawk que tiene capacidad de lanzar, vos le podés poner una cabeza de un misil o le podés poner una cabeza nuclear. Sí. Entonces, el submarino era a propulsión nuclear, como efectivamente dice el ministro, pero el ministro no sabe qué armamento hay adentro, si ni siquiera estaba enterado de la presencia. Y los argentinos nos enteramos por el tuit de ellos mismos. O sea, no es una mojada de oreja, es 20 veces más arriba. Sí. ¿Viste? Es una amenaza indirecta. Si nos vamos un poquito más atrás y seguimos con este mismo gobierno, el gobierno argentino había intentado hacer una compra de 10 aviones coreanos. Son los
Kai-FA, Fighting Eagle, aviones de Corea del Sur. Teníamos un acuerdo para que Corea del Sur nos vendiera 10 aviones de combate. Estaban bastante avanzadas las negociaciones. Imagínate vos todo lo que demora eso, ¿no? Sí, sí. En que decidas, toda la gente del Ministerio de Defensa, la diplomacia, trabajando. Y cuando la operación estaba avanzando, teléfono de Seúl para Agustín Rossi y dicen, muchachos, los británicos no nos dejan venderle a ustedes los 10 aviones. ¿Pero cómo? No, ustedes tienen un embargo por parte de los británicos donde a ustedes nadie le va a vender armas. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo acá? O sea, estamos embargados por los británicos para poder defendernos, no nos dejan comprarle aviones a Corea del Sur y nos pasan junto con los yanquis en un ejercicio naval con un submarino nuclear dentro de nuestras aguas. Bueno, parece que eso no es suficiente para llamar al embajador británico, el propio presidente de la República, a dar explicaciones, para llamar al embajador de los Estados Unidos a que vaya a dar explicaciones. Lo único que hacen son declaraciones por Twitter. O sea, parece mentira. Nuestro sistema de defensa argentino se basa en el Twitter. No tenemos otro sistema de defensa. Es el ministro de Defensa diciendo que era un ejercicio ilegal y que es una amenaza contra la soberanía argentina. Sí, ya lo sabemos. Lo que queremos saber es cuál va a ser la respuesta política. Claro. Si por lo menos no tenemos una respuesta militar, tenemos que tener una respuesta política. Bueno, parece que todavía no tenemos la madurez suficiente para llamar a los embajadores, a que el presidente de la República llame a los embajadores de esos países a que den explicaciones de qué se trataba. Bueno, en ese mismo contexto, teniendo en cuenta, y estamos hablando solamente del gobierno de Alberto Fernández, evidentemente las declaraciones de Boris Johnson no son casuales, se suman, ¿no?, a esta situación de agresión permanente que los medios corporativos argentinos aparte intentan tapar y que intentan adornar como para decir, no, pero los que piensan que Argentina puede ser amenazada militarmente son unos conspiranoicos y son unos locos y son unos troscos y no sé cuántas cosas más. No, la amenaza existe y te la están diciendo ellos mismos. No te vamos a permitir armarte y aparte vamos a hacerte este tipo de amenazas. Yo creo que es tremendamente serio la situación que estamos viviendo. Cada vez que se acercan Malvinas hay algún ejercicio de los británicos como para recordarnos, ¿no?, la derrota de la guerra y que ellos tienen la superioridad en el Atlántico Sur. Lo que nos queda ver es qué es lo que vamos a hacer nosotros también como sociedad. Si realmente seguimos considerando a las Islas Malvinas y a los territorios circundantes e insular, al Atlántico Sur, como parte de nuestro territorio, aunque sea marítimo, ¿sí? Nosotros tenemos más espacio marítimo que espacio terrestre, y sin embargo hay, ¿no?, como una visión argentina de que eso no existiera de alguna manera. Bueno, como siempre nosotros decimos, ¿no?, tenemos una frontera marítima extensa y no tenemos flota de guerra, aunque no haya hipótesis de conflicto con nadie. Vos tenés que tener una flota de guerra. Totalmente. Ahora, ¿cuál es la otra parte del problema? Evidentemente tenemos un cuadro súper delicado, donde nos tienen sometidos, no nos dejan armarnos ni para la defensa. Desarticularon todo el proyecto de defensa que había de la UNASUR, ¿sí? Había un proyecto de defensa interesante, de ejercicios conjuntos de los ejércitos que componían la UNASUR. De todo eso no quedó ni la estatua de Néstor en Quito, ¿sí? Entonces creo que nos toca replantearnos de quiénes van a ser nuestros aliados para defendernos ante este tipo de cosas, si es que nosotros no tenemos la capacidad de defendernos a nosotros mismos. Y alguno podrá decir, bueno, pero eso puede llegar a tener un costo político muy grande. Seguramente, pero sí, peor es sufrir esta amenaza que estamos sufriendo ahora. Porque el último detalle, y ya para no robarte más tiempo, Gustavo, es que dentro de nuestra propia población tenemos gente, estoy hablando de gente con nacionalidad argentina, tenemos gente que se enriquece vendiéndole misiles
a través de la empresa Rafael System, que se fabrican en Israel, para que esos misiles pasen a ser parte del sistema defensivo de las Islas Malvinas. Por si alguien no me siguió. ¿Hay un argentino? ¿Podríamos llegar a decir el nombre? Y yo digo que sí, Eduardo Elstein. Es uno de los más importantes. ¿Quién es Eduardo Elstein? Bueno, un tipo nacido en Argentina, tal vez uno de los más millonarios que hay en este momento. Tiene el grupo IRSA, todos los shoppings de la República, Cresud. Es como el gran hijo de George Soros en Argentina. Es al tipo que George Soros hace mucho tiempo le dio guita en mano representando al sionismo de la República Argentina. Bueno, ese tipo tiene acciones mayoritarias dentro de la empresa armamentística más importante de Israel, que representa el 5% de toda la economía israelí. Es uno de los empresarios más importantes en ese país, siendo que es argentino. Bueno, ¿qué es una de las cosas que el tipo vende? Sistemas misilísticos, a través de la empresa Rafael System. Y muchas otras cosas más. Sí, pero esos seguramente misiles son los que armaron ahora las fuerzas de seguridad, porque se compraron todas armas israelíes. Son esos. Ahora, vos pensás que hay un argentino, o un tipo que nació en Argentina, que te juega en contra, enriqueciéndose de la venta de misiles. Y después, cuando la embajada de Israel, que obviamente se beneficia con todo esto, hace su cóctel anual, ahí ves, ¿no?, el paseo zoológico de izquierda, de derecha, de todos los oportunistas que van buscando, ¿no?, ser ungidos por la política exterior israelí para llegar y mantenerse en altos puestos de la política argentina. Ese es el nivel de injerencia y de penetración, nunca mejor dicho, que tiene nuestro gobierno en este momento. Por eso no es casual tampoco que Alberto Fernández, en su primer salida como presidente de la República, fue Israel. Entonces vos tenés ahí un triángulo que siempre funcionó juntos y que van a seguir funcionando. Ahora se entiende también de por qué China no nos vende armas, sino que nos dona. Lo mismo que Rusia. Rusia estaban por donar MiG-25 a la Fuerza Aérea Argentina. No sé qué había pasado con eso, pero había una donación. Sí, yo en las donaciones tampoco creo, estoy totalmente de acuerdo con vos. Veremos, ¿no?, cuál es la figura de todo eso. Nadie dona un avión de guerra. Claro. Un avión que está a la altura de los F-15, ¿viste? O sea, estamos hablando de que los aviones rusos en este momento tienen una cierta supremacía. Los F-35 de Estados Unidos son un avión que les terminó resultando extremadamente caro y muy difícil de mantener. Y se les está yendo muchísimo dinero en mantener los F-35, que ellos pensaban que iban a ser la continuidad de los F-15. Pero bueno, lo cierto es que la Argentina es un país extremadamente vulnerable, que continúa haciéndolo, y evidentemente la política exterior que tenemos en este momento expulsa a esos buenos funcionarios que también podemos tener, como Alicia Castro. Alicia Castro, que hizo un gran trabajo en Venezuela como embajadora, que hizo un gran trabajo en el Reino Unido como embajadora argentina, defendiendo los intereses argentinos en relación a las Islas Malvinas. Tal vez no es casual que haya tenido que renunciar a la embajada en Rusia, porque ese es el tipo de funcionarios que nosotros estamos necesitando. Bueno, ella misma lo dijo: me voy porque no estoy de acuerdo con las políticas exteriores. Bueno, es que Argentina, imagínate, denunciando a Venezuela en las Naciones Unidas por temas de derechos humanos. No, para un poquito, o sea, veamos quiénes somos, si vamos a denunciar a Venezuela, de dónde venimos, claro, quién nos rescató en el 2001. O sea, ¿de qué vamos a denunciar nosotros a Venezuela? Más allá de que la visión de Alberto Fernández, estamos claros que va en una dirección contraria a lo que se puede conocer como el socialismo del siglo XXI. Bueno, esa es la política exterior que estamos viviendo, desde mi perspectiva prácticamente vergonzosa, y por otra parte hay un desconocimiento grande, importante, de la sociedad argentina de todo este tipo de cosas. Como vos me decías al principio, sí, tuve la posibilidad de estar en las islas, de ir con algunos excombatientes que volvían por primera vez, después de haber peleado en el 82,
Y ahí te das una dimensión, ¿no?, de lo que significó para todos ellos haber dejado compañeros en diferentes lugares de combate, lo que significa, no sé, la situación de esta que la sociedad argentina les dio la espalda cuando volvieron derrotados de alguna manera, todavía en el contexto final de la dictadura militar argentina, y te pones en la piel de un pibe de 18 años en ese momento, ¿no? Ajá. Entonces, lo que nos quedaría en el contexto de las democracias que seguimos celebrando es tener la dignidad de ser un país que no entregas su soberanía, ¿sí? Querer llevarnos bien con ese triángulo que forman Tel Aviv, Washington y Londres, siempre nos va a resultar contraproducente a los intereses de soberanía política e independencia económica. Siempre. Y aparte los tuvimos dentro de nuestra historia. Fueron los ingleses los que intentaron invadirnos antes de que nos independicemos a través de acá del puerto, entrando por el puerto de Ensenada, en 1806 y en 1808. Entonces, esa derrota para ellos, que eran los reyes del mundo, a nivel histórico les queda la sangre en el ojo. Por eso no es casual que después se hayan conformado. Fíjate que hasta 1833 no pasaron tantos años, ajá, para lo que es un imperio, mucho menos, de decir, bueno, vamos a tomar estas islas que están acá, y después tal vez esa puede ser nuestra plataforma para ese fin más importante que tenemos nosotros, que está relacionado con ese territorio. Por eso no es casual tampoco las nacionalidades de algunos de los latifundistas, y que cuando vemos los incendios en la Patagonia, nunca son de un latifundista británico, que es lo que sobra por allá. Nunca. Siempre se incendian los terrenos del Estado argentino, donde viven los mapuches, pero nunca se incendia... Sí, incluso culpando a los mapuches cuando son los que cuidan la tierra, ¿no? Bueno, imagínate si un mapuche que vive ahí en ese territorio va a quemar la propia naturaleza. O sea, eso solamente le puede decir un tipo como Pichetto sí, y esa fauna que uno puede llegar a ver a través de los medios corporativos, pero creo que tampoco tendríamos que dedicarle tanto tiempo. Pero ese viaje a las islas sirvió para eso, para dimensionar la importancia que tiene ese territorio, de lo que significa en nuestra historia y cómo, en este contexto del 2021, más allá de que nos sintamos como parte de un gobierno que se reconoce como nacional y popular, tal vez, progresista, tal vez, socialdemócrata, tal vez, no sé, no termino de entenderlo, me parece que está traicionando muchos de los valores por los cuales le tocó morir a muchos pibes sin quererlo. Nadie quería ser un héroe de guerra, pero evidentemente no tenemos un horizonte que esté a la altura de los peligros que estamos corriendo. Sí, yo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? En todo el contexto que se está viviendo y en el contexto de tener una frontera marítima muy extensa, no tener cómo defenderte, ¿no? Esas cosas verdaderamente a mí me preocupan. Podemos discutir si no tenemos conflicto, si hay conflicto, a mí no me interesa eso. Vos tenés que tener una flota de guerra marítima, lo mismo que tener armamento en la frontera, radares. Uno no busca la guerra, pero vos te tenés que defender por cualquier hipótesis. Más allá que no la tengamos, con lo de Malvinas tendríamos que haber aprendido, pero bueno, evidentemente no sentimos la soberanía como propia. Yo no tengo duda, Gustavo, de que si Venezuela no hubiera contado con el ejército bolivariano, ya hubiera sido invadida. Y sí. ¿Sí? No se animaron. No se animó Colombia. Acordate que Uribe le dijo a Chávez una vez, no te invadí porque no tuve tiempo. Y Chávez le contestó, no, vos no me invadiste porque no tuviste cojones para meterte con Venezuela. Bueno, esos son los tipos que accionan, ¿no? Por la injerencia estadounidense, que les dicen, andá vos como cabecera que nosotros atrás te vamos a bancar. Como pasó tantos tiempos, como pasó con los militares argentinos en Malvinas, como pasó con Saddam Hussein invadiendo Kuwait. Les hacen creer, viste, de que son aliados y después hay que ver cómo resulta ese tipo de alianza, ¿no? Bueno, Sebastián, como siempre un placer tenerte en SOS Señal de Radio. Más adelante seguramente estaremos hablando de esto y otros temas. Dale, un gusto siempre charlar con vos, con toda la audiencia de SOS Señal de Radio, con los amigos
de Radio Futura, que bueno, comparten estos temas que nos gusta tanto difundir. Un abrazo y estamos en contacto. Será hasta la próxima, Gustavo. Esperemos tomar conciencia de esta situación, que debemos de alguna manera enterarnos de estas cosas, de no abandonar estas luchas, porque también el abandonar estas luchas es abandonar a nuestros jóvenes que dieron la vida y que siguen en las islas, y abandonar a los compañeros también de esos jóvenes que están aquí en el continente, que han combatido, y que sería una falta de respeto, ¿no? Seguimos con más SOS Señal de Radio y agradecemos a Sebastián Salgado por esta conexión de esta manera.